Muchas gracias por invitarme a dar una charla en embolización de urgencias obstétricas. Para mí, este tópico es muy importante porque afecta a todas las pacientes mundialmente. En Estados Unidos, los últimos datos demostraron que tenemos un 17.4% de muerte por 100,000 nacimientos. Y lo importante de este tópico es que muchos de los sangramientos de las muertes son por sangramiento. Y de los sangramientos, 70% de esos son prevenibles. Entonces, es muy importante para mí que este tópico sea enseñado en los cursos y también que los intervencionistas puedan estar trabajando con sus ginecólogos. Aquí están los datos de América Latina, los últimos que lo pude accesar. Y a donde vivía yo, en Brasil, hay un 60 por 100,000 nacimientos de muertes maternas. Entonces, tenemos mucho que trabajar en comunidad para disminuir esto. En la charla de hoy día vamos a hablar de sangrado uterino y muchas causas que pueden tener en términos del procedimiento. Vamos a hablar de malformación venosa y acretismo placentario, de la atonía uterina y los sangramientos postquirúrgicos. En particular, cómo se cambia la técnica dependiendo de la causa del sangramiento. Entonces, por ejemplo, en la placenta creta vamos a hablar un poco de partículas, embolización de partículas. En la atonía uterina generalmente utilizamos gel foam. Lo mismo con los sangramientos postquirúrgicos, pero la excepción sería cuando tenemos laceración o trauma genital causando una pseudoneurisma, y en estos casos vamos a tener que usar coils y microcoils. La definición de hemorragia postparto es una pérdida de sangre mayor que 500 cc. La principal causa de esterectomía de emergencia es sangramiento postparto y hay un aumento reciente en Estados Unidos a lo largo de los años. ¿Cuáles son las causas de sangramiento? Son los 5 T's. El tono uterino, la atonía uterina, que no se contrae después del parto, es la más común, pero también tenemos pacientes con acretismo placentario o tejido placentario retenido, traumatismo durante un parto con necesidad de cirugía o laceración de vasos sanguíneos en la pelvis y en el tracto genital, y también pacientes con coagulopatías. Y por último, también hay raros casos de inversión uterina en la cual se persiste el sangramiento. Los tratamientos más comunes, creo que en todo el mundo, serían las medicaciones, los uterotónicos y la masaje uterina. La histerectomía también está como uno de los más importantes tratamientos, incluso con la ligación de la arteria hipogástrica. El problema de la ligación de la arteria hipogástrica es que tiene un éxito muy bajo, con 50% de las pacientes apenas mejorándose del sangramiento. Y en esto estamos con la técnica de embolización, en la cual se fue descrita en 79 por primera vez, proporcionando un tratamiento selectivo definitivo del lugar de la lesión, del sangrado y también preservando el útero. La atonía uterina es la indicación más común y en estos casos hay un éxito de tratamiento del sangramiento en hasta 90%. Y como mencionado antes, con la arteriografía también podemos haber hallazgos de otras lesiones en el tracto genital. Aquí está la anatomía de un útero que es embarazado, en la cual se ven las arterias arqueadas y las arterias espirales anastomosándose en línea media. Entonces el procedimiento dependerá también de que nosotros accesemos las dos arterias uterinas y embolicemos. Generalmente, por el hecho de ser una emergencia, el acceso unilateral femoral es el preferido y entrar muy rápido para tener un catéter con 4 o un 5 French catéter, hacer una arteriografía, y aquí en esta arteriografía inicial uno se puede ver una paciente con atonía uterina, con dilatación de las arterias uterinas. Interesantemente, en los casos de atonía uterina no tenemos evidencia de sangramiento activo en la arteriografía, pero igual embolizamos las arterias uterinas. Sí se ve evidencia de sangramiento activo en la arteriografía cuando hay lesiones postquirúrgicas. Entonces, en este caso de esta paciente, le hicimos la embolización usando un catéter de 5 French Robert en las dos uterinas y le embolizamos con gel foam, como se ve acá. Y una vez que entramos en la arteria uterina, lo que queremos ver es realmente la embolización distal de la arteria uterina y no verse más las arterias radiales. En este caso utilizamos un catéter Cobra para hacer un Walkman loop
Y por fin, chequear que no hay ninguna circulación colateral, particularmente de la ovariana, para estar seguros que no va a haber más sangramiento después de la embolización. En términos de complicaciones, yo creo que la más común que está reportada en la literatura sería el reflujo de partículas en la pierna, y creo que eso es muy raro, y también trombosis con perforación de la interna ilíaca. Los efectos de fertilidad y de embarazos futuros, los estudios demuestran que no hay significante efecto en fertilidad y en las menstruaciones siguientes a los procedimientos cuando se usa gel foam. Pero obviamente no tenemos un estudio randomizado para probar esto con un nivel de evidencia adecuado. En términos de tratamientos postquirúrgicos, lo que vemos es que a pesar de que pacientes pueden tener histerectomía, todavía pueden sangrar. Y eso se debe a que el sangramiento puede estar asociado con fuentes extrauterinas de arterias que pueden estar acometidas. Entonces, en este caso, una paciente con cesárea, una semana después con sangramiento persistente, se ve una pseudoneurisma. Y aquí, bien en la arteriografía, se ve el pseudoneurisma bilobulado con sangramiento en la arteriografía. Y en esta paciente, ¿cómo se ve? En la primera arteriografía, sangramiento activo, le seleccionamos la arteria uterina, pero esto está realmente como que en la parte anexial izquierda, y le embolizamos con coils y también con gel foam en una técnica sándwich para tratar el pseudoneurisma con buenos resultados. Es muy importante también entender cuáles son los factores que llevan a una paciente a tener embolización o necesitar embolización o esterectomía. Es muy conocido el hecho de que la implantación de placenta anormal es un riesgo para el paciente que va a tener un bebé. También las coagulopatías y la instabilidad hemodinámica pueden predecir la chance de la paciente de tener otro procedimiento, como embolización de la arteria uterina y también la histerectomía. ¿Qué más podemos hablar? Es una paciente con supuestamente sangramiento después de una semana de la cesárea con productos retenidos en el útero. Y cuando le fuimos a hacer la arteriografía, nos vimos con una malformación arteriovenosa de alto flujo. Aquí se ve el drenaje venoso. Y lo tuvimos que tratar con partículas y con coils. Infelizmente, la paciente siguió sangrando, entonces la decisión fue de hacer una esterectomía, y antes de la esterectomía le hicimos embolización con gel foam para disminuir el sangramiento durante la cirugía. Y cuando le analizamos el útero, vimos que esta paciente había una placenta percreta juntamente con una AVM que se fistulizó y causó todos esos problemas. Yo creo que esta paciente también tuvo mucha manipulación con la uterina y se formó una masa. Entonces, a veces histerectomía realmente es necesario, y en esos casos tenemos que estar trabajando con los ginecólogos. En términos de placentación, es una incidencia baja, pero es un gran riesgo para sangramiento. Le podemos hacer balones antes que el bebé nazca o embolización. Y en este estudio miró la embolización antes del parto, y aunque le hicieron la embolización antes del parto, 26% de la paciente necesitaron histerectomía. Y aquí está una foto del procedimiento con el bebé, con bastante protección radiológica, y los minutos que llevaron para hacer el procedimiento, 3 minutos en media para hacer la embolización. Por fin le quería demostrar el efecto de la histerectomía de emergencia en la parte psicológica de sus pacientes. En este estudio, los autores vieron que hay un 64% de pacientes que tienen traumatismo psicológico después de la histerectomía. 71% de las pacientes tienen una pérdida de líbido, dispareunia en 42% y cambios en la vida socioprofesional en 48%. Entonces es importante tener en mente que trabajar con los ginecólogos antes para prevenir una histerectomía es lo más importante. Y en este estudio también se muestra cómo la historia natural de la hemorragia posparto, en la cual la mayoría de las pacientes se va a tratar con tratamiento médico, pero sí en algunos pacientes se beneficiarían de la embolización, y aunque uno puede
tener la histerectomía posparto, en una mitad de la histerectomía posparto todavía las pacientes pueden tener sangramiento y necesitar embolización. Entonces, muy importante que trabajemos pronto con los ginecólogos para determinar la necesidad de embolización. Entonces, en sumario, la hemorragia posparto es una causa común y prevenible de mortalidad materna en el mundo. La causa más común es atonía uterina, pero también podemos tener acretismo y traumatismos. Los agentes embólicos pueden variar dependiendo de la causa del sangrado y la embolización se puede realizar de forma segura con preservación uterina. Y lo más importante para mí es trabajar en multidisciplinar con los ginecólogos para evitar complicaciones y últimamente histerectomías. Muchas gracias.